Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto volver a saludarlos en una sesión más de Conexión Científica, nuestra última sesión. Y bueno, el día de hoy eh, tenemos la presentación del doctor Villanueva, el doctor Javier Villanueva Sánchez, quien es el coordinador de la especialidad de nutrición y alimentos funcionales, y nos va a presentar la conferencia hacer que los alimentos funcionen, perdón, hacer que los alimentos funcionales funcionen, alfabetización alimentaria. Y bueno, me voy a permitir leer la semblanza del doctor Javier. El doctor Javier Villanueva está adscrito al Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos en el Instituto Politécnico Nacional. Él es doctor en nutrición por la Universidad Complutense de Madrid, España, maestro en salud pública en ciencias de la salud con concentración en epidemiología por la Escuela de Salud de México del Instituto Nacional de Salud Pública. Ha participado en actividades de docencia y de planificación, diseño, actualización y rediseño para la acreditación de programas de estudio a nivel licenciatura y posgrado. Actualmente es coordinador del cuerpo académico del programa de especialidad de nutrición y alimentos funcionales del CEPROVI. Ha colaborado en proyectos de investigación con financiamiento nacional e institucionales y también ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado. Actualmente funge como presidente y miembro del Comité de Bioética en Investigación en el CEPROVI y cuenta con publicaciones indexadas en los temas de nutrición, alimentos, composición, envejecimiento, conductas alimentarias. Y bueno, sin más preámbulo, demos la bienvenida al doctor Javier Villanueva. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Ok, ya está. Perdón. Hola, buenas tardes de nuevo. Les decía que gracias por la invitación y me voy a permitir compartirles un código, lo están viendo en pantalla. Cópienlo y si pueden abrir la aplicación, es ClassPoint, está ligada a esta presentación. ¿Ok? Ustedes me dicen si en cuanto pueda revisar algún número considerable, lo dejo de compartir para continuar con la presentación. Muy bien.
Bueno, si no hay más que se puedan conectar, en el momento en que aparezca la actividad, lo pueden hacer. Voy a volver a abrir el código. ¿Les parece? Vamos a empezar, entonces. Y precisamente la idea era iniciar, pues, presentando a grosso modo cuáles serían los temas alrededor de este gran tema que vamos a abordar. Vamos a contestar algunas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los alimentos? Eso nos va a permitir delimitar el tema que vamos a abordar, que sería los alimentos funcionales y qué categorías hay de estos alimentos, ¿verdad? De repente pueden generar confusión la identificación de estos alimentos. Y luego una pregunta que es interesante, es ¿qué hacemos o cómo se prueba que funcionan estos alimentos? Y por último, hay un tema no menos importante que es precisamente iniciar, ¿verdad?, con la educación alimentaria. Y que me voy a permitir aclarar en relación a la alfabetización alimentaria. Y vamos a empezar entonces con la actividad. Para quienes no tuvieron oportunidad de el código, lo voy a compartir de nuevo. Y la pregunta que vamos a contestar, ahorita va a aparecer en pantalla, es, bueno, ¿cuáles serían las funciones de un alimento? Espero que todos podamos aportar algo de información. Pueden ustedes enviar hasta 3 respuestas. Lo pueden hacer con una sola palabra, o sea, ¿a qué les suenan? O sea, ¿qué funciones podrían ser? ¿Cuáles podrían ser las funciones? Y las pueden ustedes listar, ¿verdad? Enviando una a la vez, ¿verdad? Con una sola palabra lo podrían indicar. Ya tenemos 20. Si quieren, entonces comenzamos con la actividad. Para que ustedes vean, ok, ya hay 22, 3. Entonces, corre tiempo. Ya se envió ya empezaron las respuestas. Vamos a ir viendo cómo y ustedes podrían ir notando si creen que se repite alguna, pues pueden utilizar otra palabra que demuestre cuáles serían las funciones de los alimentos. Quedan 15 segundos, 13, 11. Ok. Veamos entonces, ustedes pueden ver que la palabra que más se repite, incluso el sistema lo que hace es entre mayor es el tamaño de la letra, quiere decir que hubo más respuestas relacionadas con esa palabra. Y lo que podemos ver
¿verdad? Que están definidas desde el punto de vista nutricional, ¿verdad? Estamos desde el punto de vista nutricional. Hablan de saciar el hambre, de aportar energía. Bueno, pues la parte de nutrición es importantísima, ¿verdad? Y algunas otras que tienen que ver con funciones, ¿no? Como es la función de construcción, ¿verdad? Como función de reserva, aportar algunos compuestos, ¿verdad? Que tienen que ver con la regulación, algunos de ellos, otros tienen que ver con el desarrollo de la fuerza, es decir, que tienen que ver con lo que llamamos el ciclo vital de nuestro organismo. Voy a restablecer la actividad. Y bueno, vamos a continuar entonces. Pues, ¿cuáles serían entonces las funciones? Creo que tienen razón y estas serían las funciones, ¿no? Es cierto, la función básica de los alimentos, pues es la de nutrir, es decir, de proveer de estas moléculas que dan fortaleza, que dan plenitud. Y por otro lado, también tiene una función sensorial, ¿verdad? Es cierto que comemos para satisfacer el hambre, pero también para satisfacer nuestros sentidos. De repente los aromas, los sabores también nos llaman la atención y nos pudieran también estimular, ¿verdad? El consumo mayor o incluso inhibir si hay algún sabor que no es agradable, podría inhibir el consumo. Y creo que la que todos consideramos de alguna manera ahora con las respuestas es cierto, hay una función fisiológica, ¿verdad? Que es la de regular los procesos y que eso le da el sentido a lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Alimentos funcionales, ¿no? A ver, espérenme. Ajá, alimentos funcionales. Y en su opinión, vamos a hacer otro ejercicio. De estos 4 alimentos, ¿verdad? ¿Cuáles ustedes considerarían como alimentos funcionales? Creo que todos van a poder. Vamos de nuevo, comparto el código por si alguien más quiere unirse a esta segunda actividad. Y ahí en esta actividad lo que tienen que hacer es elegir de esta lista de alimentos, ¿cuáles consideran que pueden ser funcionales? ¿No? Y pues vamos a ver, ustedes, ¿qué sabemos precisamente de los efectos fisiológicos de los alimentos, que es lo que da origen al término funcional? Bueno, ya hay 24. Si ya tienen el código, empezamos entonces con el ejercicio. Para que vean. Ok.
Bueno, atendiendo. Voy a cerrar el envío. Me parece que ya las respuestas están completas. Ya todos pudieron participar. Y pues para hacer un poco digamos, el análisis de estas respuestas, ¿verdad? Parece que todos estamos convencidos de que un yogur podría ser un alimento funcional, ser un alimento funcional. Podrían haber elegido cualquiera de las respuestas, no sé si les permitió el sistema, parece que no, ¿verdad? Que nada más les permitió elegir una. Y hubo, digamos, en términos de orden, ¿verdad? Lo que llega a la mente primero es el yogur. Quizás alguien pudo haber añadido alguna de las otras, ¿verdad? Respuestas. Algunos se decantaron, por ejemplo, por el aceite de oliva, que, digamos, es reconocido como parte de un patrón de alimentación, ¿verdad? En el Mediterráneo, y que, pues, por la tipo de ácidos grasos y por los compuestos bioactivos que están acompañando a este aceite, se ha probado que tiene alguna función en el organismo. Y lo mismo pasa con, ¿verdad? Con el aceite de aguacate. En nuestro aceite de aguacate, que podría también tener algunos ingredientes que pudieran ser, ¿verdad? Beneficiosos para la salud. Y me parece que la menos popular fueron las bebidas energizantes. ¿Habrá alguna explicación al respecto? Es probable, ¿verdad? Que debido a que digamos, el beneficio que se busca con los alimentos funcionales es que sea para mejorar el estado de salud. Y en este caso, las bebidas energizantes sí podrían ser funcionales, pero para un grupo específico de personas, no para la generalidad de la población. Y en el caso de los alimentos funcionales, iniciaron con la idea de que este beneficio se extendiera a toda la población, ¿verdad? Y que ayudara a mejorar la calidad de vida. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Algunos de los efectos benéficos, ¿verdad? Que a raíz de, digamos, la definición de alimento funcional que en realidad nació como una idea de encontrar propiedades, ¿verdad? Que tuvieran beneficios para la salud de las personas, de los alimentos, para que tuvieran beneficio para la salud de las personas. Y en este sentido, los alimentos tuvieron, ¿verdad? Como nota que servían para aliviar afecciones estomacales, otros para personas que estaban preocupadas por lo que llamamos la grasa saturada, bueno, la grasa, que vamos a llamarle la grasa, en este caso neutra, tiene que ver con el engrosamiento de la grasa en la sangre y la grasa corporal. O para personas que estaban preocupadas, pues, por los niveles relativamente altos de colesterol en sangre, o para facilitar la absorción de algunos minerales, en el caso, por ejemplo, de algunas vitaminas, como la vitamina D, por ejemplo, para facilitar otros y aliviar afecciones estomacales, para personas que estaban preocupadas por la salud ósea, otros problemas algunos alimentos que probablemente están asociados al desarrollo de caries. De tal manera que, pues, allá por el 1980, el gobierno japonés establece, ¿verdad? Debido al envejecimiento de la población y los costos que implicaban los servicios de salud, pues establece, digamos, como medida, ¿verdad?
regulatoria el que se pudieran etiquetar algunos alimentos que tuvieran algún beneficio para la salud y que estos no fueran necesariamente vistos como medicamentos, sino que sus ingredientes tuvieran algún efecto sobre la estructura y función y que podrían de alguna manera mantener o regular las funciones de salud, algunas de ellas específicas. Más adelante, ya en el año 2009, por ejemplo, la Asociación Americana de Dietética considera pues que todos los alimentos tienen alguna función y desde el punto de vista fisiológico, pero estos alimentos que son funcionales deben contener, ¿verdad? Alimentos integrales, alimentos fortificados, que estén enriquecidos o que estén mejorados y que tengan un efecto, ¿verdad? Parcialmente o potencialmente beneficioso sobre la salud. Es por eso que la recomendación es que se consuman de manera regular como parte de la dieta, digamos, como la parte de la dieta cotidiana, y no solamente en términos de que se consuman de manera aislada, sino combinado con otros alimentos de tal manera que la variedad haga que estos compuestos sean más beneficiosos. O más recientemente la definición, se adopta una definición a nivel mundial y la OMS, ¿verdad?, establece que los alimentos funcionales son productos alimenticios que son, que pueden ser, digamos, consumidos a partir de una dieta convencional, pero que contienen componentes bioactivos y que estos son capaces de producir estos efectos beneficiosos y que tienen una función específica en el cuerpo y que de alguna manera se deberían excluir las formas, ¿verdad?, que son presentadas como píldoras o suplementos. Estos recibieron el nombre de otra categoría. Y aquí estamos viendo, pues, de esta manera se pueden clasificar los alimentos funcionales en una forma, digamos, general, como ingredientes alimentarios. Los ingredientes alimentarios serían aquellos biocompuestos que permiten, o que sea, que de manera aislada se ha observado que tienen un efecto sobre una función específica. En este caso podrían ser, por ejemplo, los fitoesteroles, que una vez incorporados en un alimento de consumo general o de consumo regular, como podría ser, por ejemplo, un yogur, ¿verdad?, al cual se le adicionan estos esteroles, pues podría tener algún efecto beneficioso sobre la salud vascular. Y bueno, nosotros tenemos un ejemplo sí, en nuestra dieta tradicional mexicana, que son los frijoles, ¿no? Es un alimento que es rico en fibra, que es, también tiene compuestos antioxidantes, ¿verdad?, que se ha observado que tienen algún efecto sobre la salud también cardiovascular. La Asociación Americana de Dietética, sin embargo, lo que recupera, ¿verdad?, y categoriza a los alimentos funcionales en cuatro tipos, que son lo que ya he comentado acerca de los alimentos que son completos o que son convencionales, o estos alimentos modificados a los cuales se le agrega o se les y que se mejoran y que son mejorados, o algunos alimentos que tienen ya efectos medicinales, que también se les llama nutracéuticos, ¿no? O alimentos que son para uso específico, ¿verdad?, en dietas, por ejemplo, las fórmulas infantiles, algunos alimentos que son hipoalergénicos o libres de gluten,
¿verdad? O alimentos libres de lactosa, ¿verdad? Si lo revisamos, concordaría con este tipo de alimentos que llamamos modificados, ¿verdad? Que son modificados intencionalmente. Y en el caso de los alimentos convencionales, pues serían los alimentos que naturalmente tienen alguna función, o los alimentos que a los cuales se les sustituye, se les reemplaza, se les añade, ¿verdad? Algún compuesto para que pueda servir como vehículo de un compuesto bioactivo y ejerza una función, ¿verdad? Más allá de la que el mismo alimento ofrece por sí mismo. Entonces se enriquece, ¿verdad? En este caso, el efecto sobre la salud. ¿Qué requisitos debe tener un alimento para que sea aprobado como alimento funcional o para uso específico en salud? El gobierno japonés estableció ciertos requisitos para poder comercializar este tipo de productos y para poder distribuirlos en la población. Entonces, estableció que debería, ¿verdad? El consumo de estos alimentos deberían mejorar los hábitos alimentarios y saber que se contribuyen al mantenimiento y mejora de la salud. Y al dar una declaración de ese tipo, en evidencia científica de respaldo. Y también, cuando se define un alimento funcional, se debería haber establecido un nivel de ingesta que tenga efectos clínicos y nutricionales, ¿verdad? O que dé evidencia del componente funcional. Otra característica es pues que el componente funcional y el producto pues sean seguros. Esto se refiere a inocuidad, que no produzcan toxicidad. Y que el compuesto que se le añade no va a modificar la composición del alimento de manera significativa. Y por otro lado, debe estar, digamos, soportado por la caracterización física, química, biológica y los métodos por los cuales se formulan estos alimentos. Métodos que sean reproducibles, estandarizados, ¿verdad? Desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. En este caso, el alimento tendría que formar parte de la dieta diaria y no de manera excepcional. Y que estos deberían estar incluidos, estos alimentos deben estar incluidos, ¿verdad? El componente, no deberían estar incluidos, perdón, en una lista de medicamentos, o sea, no deberían utilizarse como medicamentos. Aquí hay una tabla en donde se describen los usos que se les ha dado a los alimentos y cuáles son los ingredientes responsables de esos efectos en la salud, los que se han estudiado a la fecha. En la gráfica que sigue, ustedes están viendo a la derecha, estamos observando el consumo regular, ¿verdad? O sea, el consumo diario de 180 gramos de frijoles, ¿verdad? En este caso, frijoles cocidos, ¿verdad? Y los que tiene sobre la salud vascular, sobre el perfil lipídico. En este caso, bueno, que tiene que ver con la salud vascular. En este caso es el colesterol sérico total y las partículas de muy baja densidad, que serían las LDL. Las LDL, perdón, no es muy baja, es baja densidad. Las LDL, que sabemos que son factores de riesgo cardiovascular. Y lo que se está observando aquí es cómo, ¿verdad? Los niveles de determinan algún riesgo cardiovascular, lo que hacen es disminuir con el consumo de una taza de frijol, comparado contra otras medidas, por ejemplo, media taza de frijol o contra taza de arroz blanco. Entonces, como ven,
la evidencia que está siendo soportada es comparado con otras sustancias, ¿verdad? En este caso, son controles que sirven para hacer la comparación y generar evidencia de que sí es saludable. En este caso, solamente para aclarar, algunos compuestos que se han declarado como nutracéuticos, que no tienen que ser descritos como alimentos funcionales, sino más bien como compuestos bioactivos con propiedades nutracéuticas. En este caso, sería, por ejemplo, los ácidos omega 3, los probióticos, ¿verdad? Que los probióticos, la fibra dietaria, el hierro, las vitaminas y que tienen un efecto antioxidante, los minerales, o en este caso el ácido cinámico, que tiene que ver con efectos sobre la regulación del apetito. Ahora les vamos a hacer una actividad. ¿Qué tipos de evidencias se requieren entonces para soportar una declaración de los efectos mencionales? También es una lluvia de ideas o una tormenta de ideas, y voy a abrir nuevamente voy a abrir el código QR para que quienes de las personas que recién se conectaron puedan realizar la actividad. Ya había 24 participantes, ya están todos, entonces podemos iniciar la actividad. Entonces también igual, con una sola palabra, ustedes pueden, o las palabras que ustedes requieran, ¿verdad? Pueden enviarla repetidamente o pueden variar el término. ¿Qué tipo de evidencia soporta los efectos de los alimentos funcionales? Recordando las sesiones anteriores, solamente es para retomar el tema y rescatarlo. Muy bien, pruebas de laboratorio, artículos, sí, simulaciones sí, experimentos, estudios clínicos, evidencia clínica, inocuidad, estudios clínicos, se repite, estudios bromatológicos, estudios in vitro, estudios epidemiológicos, pruebas internas validadas, perfecto. Como ven, les comentaba que estas nubes que se forman de palabras tienen alguna conexión, ¿verdad? Y cuando, digamos, los términos se repiten, el tamaño de la letra, ¿verdad? Implica la importancia que le da, en este caso, la audiencia. Y me parece que, pues, en realidad, todos tienen razón. Solo vamos a recuperar y vamos a organizar. Y vamos a utilizar, ¿verdad? Desde el punto de vista, digamos, de los alimentos, ¿verdad? Existe una tendencia a, digamos, a diseñar los sistemas de producción,
pero a partir de lo que la gente lo que es importante para las personas. Por eso el término, ¿verdad?, de hacer un reenfoque del sistema alimentario. Pensábamos, ¿verdad?, que cuando los alimentos escasean, se piensa desde los sistemas de producción, ¿verdad?, y con el objeto de estimular, ¿verdad?, o alcanzar un consumo deseable. Pero en esta época de avance de tecnología, ya los problemas de producción, ¿verdad?, no es que no sean importantes, sino más bien están diseñados desde el punto de vista de los gustos, de las preferencias, desde las necesidades de las personas. Por eso es que ahora la tendencia en términos de los sistemas de producción es qué necesitamos, ¿verdad? Y ahora sí, pensar en qué sistemas de producción somos los más efectivos. Desde el punto de vista, entonces, del diseño de los alimentos funcionales, hay alimentos que se modifican, hay alimentos a los cuales se les sustituye. Entonces, es cierto, se tiene que generar evidencia. Y se tiene que generar evidencia, pues, desde la planeación del producto, desde el desarrollo de cuál va a ser el componente funcional, diseñar y conducir, ¿verdad?, ensayos, tienen razón, estudios preclínicos y ensayos clínicos. Los estudios preclínicos son los que en algunos de las respuestas se comentaban como estudios de laboratorio, que tienen que ver con la caracterización de las propiedades de los alimentos, que en este caso serían las propiedades funcionales. Es decir, cuál sería el efecto esperado con respecto al tipo de compuestos que contiene y a la cantidad que contiene, previendo el futuro, ¿no? Y de tal manera que se aplique el término o no, se puede aplicar el término de uso específico para la salud. Y esto tendría que estar soportado por, en este caso, la comparación de resultados entre diferentes estudios que tiene que ver con los estudios preclínicos y los estudios clínicos, para entonces que pueda ser aprobado un alimento como funcional y que pueda ser distribuido. Este es el pensamiento japonés, ¿verdad? Y en el otro lado estamos viendo una propuesta más actual que está relacionada con el mundo occidental. En este caso, ¿verdad?, se necesita hacer investigación básica, en eso todos tenían razón, se necesita hacer investigación clínica y que pruebe, ¿verdad?, las mejoras en la salud. Y por ello, entonces, se necesitan, entonces, estudios basados en ensayos, ¿verdad?, en ensayos de laboratorio y cultivos celulares, también que sean probados en animales, y lo más importante es que, ¿verdad?, sea probado en humanos para que este producto pueda especificarse como alimento funcional. Y sobre todo para que llegue a, ¿no? Este es digamos, un cambio en la forma en que actualmente, en el caso del mundo oriental, estamos hablando de Japón, ¿verdad? El movimiento o la iniciativa para el desarrollo de alimentos funcionales se hizo a partir de la estructura gubernamental, pero alcanzó entonces un auge en el desarrollo de alimentos novedosos, ¿verdad?, que con propiedades funcionales, que empezó a demeritar allá por el año de 2007, de tal manera que en el 2014, ¿verdad?, se redujo notablemente, pues había dificultades para detectar un efecto significativo en personas que son sanas en los estudios clínicos. Generalmente los ensayos clínicos de inicio, que serían los
los de fase 2 y de fase 3 se hacen con voluntarios sanos. En el caso de estos ensayos, pues sí, tendrían que ser, para que tuvieran consistencia, tendrían que hacerse en diferentes tipos, vamos a llamarle, de características de la población, de tal manera que su uso se pudiera generalizar, de tal manera que los periodos se alargaban para hacer la aprobación y el registro. En este caso, pues también los problemas burocráticos, ¿verdad? La respuesta era lenta. Y por otro lado, pues en el caso de la industria, el soportar estos estudios, pues significaba, ¿verdad? Un desequilibrio entre los costos y las ganancias. De tal manera que a partir de 2015, mediante un sistema de autorregulación, se generaron, ¿verdad? Nuevos requisitos para para declarar las propiedades funcionales, y en este caso fueron más flexibles. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los estudios duros, que serían los estudios clínicos y los estudios de laboratorio, fueron sustituidos por las revisiones científicas. En este caso, lo que llamamos actualmente las revisiones sistemáticas de estudios clínicos, que son los que dan el máximo de evidencia. Entonces, de esta manera, la industria da un paso adelante con respecto a las experiencias en investigación. Y por otro lado, esto hace que el hecho de realizar ensayos clínicos implica un menor riesgo, ¿verdad? Y que eso para el lanzamiento de productos. De tal manera que en este caso el número de alimentos funcionales se contaba por allá por el año de 2019, alrededor 350 productos, por ejemplo, para la mejora de los triglicéridos, un poco más de 250 para los niveles de glucosa en sangre, y así todos los alimentos que se encuentran, todos los efectos que se encuentran, sombreados, tienen que ver con los alimentos que ya estaban siendo regulados, pero que a raíz de esta, ¿cómo se llama? De esta modificación en los requisitos de la evidencia clínica, sobre todo de la evidencia clínica, pues aumentó el número de productos, ¿verdad? Que se habían, digamos, de alguna manera se habían detenido la producción. De tal manera que para este año 2026, ¿verdad? Existen todas estas empresas con este número de productos que tienen efectos funcionales en la actualidad, y si se dan cuenta, una de las empresas es la que tiene concentra el mayor número de productos, gracias a esas modificaciones en los requisitos para registrar alimentos funcionales. ¿Cuáles serían las limitaciones con respecto a las declaraciones de funcionalidad? Bueno, los alimentos funcionales, como en su definición lo determinan, no son la panacea, ¿verdad? No resuelven, no curan las enfermedades. Lo que hacen es contribuir, ¿verdad? A que la presentación de la enfermedad se retrase, es decir, mejoran la calidad de vida en personas que están en alto riesgo de sufrir una enfermedad. Y aquí tenemos el caso, por ejemplo, de la presión sanguínea, de la diabetes y la hiperlipidemia. Lo que vamos a ver, cuáles serían en este caso, los marcadores de salud que definen como niveles saludables. En el caso de la presión sanguínea, máximo 130 milímetros de mercurio de presión sistólica. Igual para el caso de diabetes, 110, y para el caso del límite es 200 para el caso de hiperlipidemias, que sería 200 de colesterol total, ¿verdad? Y 120 de colesterol LDL, que es el colesterol de baja densidad, que estos dos contribuyen al riesgo cardiovascular.
Y entonces, ¿a quiénes están, digamos, para quiénes están diseñados, para qué tipo de personas están diseñadas los alimentos funcionales? Pues para personas saludables o que están en el borde, ¿verdad?, del riesgo de sufrir una enfermedad, pero no, inicialmente no están diseñados para personas enfermas, ¿verdad? Y otra limitante de la funcionalidad es que debido a, ¿verdad?, que se hace con personas sanas, ¿verdad?, los comportamientos, en este caso, no hablemos no los comportamientos, sino los mecanismos fisiológicos pueden variar y hay diferentes fuentes, fuentes de variación con respecto al efecto que pueda tener un alimento funcional. Y uno de ellos, por ejemplo, es la biodisponibilidad, que tiene que ver con la asimilación y la actividad que tiene el compuesto ya presente en el organismo, de tal manera que lo que nosotros más estamos midiendo es la permanencia del biocompuesto que tiene la propiedad funcional o del marcador, que en este caso indica el efecto, de tal manera que entonces es difícil, ¿verdad?, que se pueda promover un alimento funcional para el tratamiento de una enfermedad. Hablando de los límites de funcionalidad, entonces se establecen con base en revisiones, y aquí solamente es como ejercicio de observación. Vean, de 1,158 estudios en los cuales se probaba el efecto, en este caso, de productos de aguacate, ¿verdad? Solamente 9 se integraron en un análisis para revisar si los productos de aguacate o los productos derivados del aguacate pudieran tener algún efecto funcional. Y vamos a ver qué es lo que ocurrió con estos 9 ensayos que sirvieron para evaluar los efectos sobre el índice de masa corporal y otros efectos que en este caso tienen que ver con la salud cardiovascular. Por ejemplo, los triglicéridos, el colesterol total, el colesterol LDL, los HDL, la proteína C reactiva, la presión diastólica y la presión sistólica, el índice de masa corporal, ¿verdad? Y por aquí está el fibrinógeno, que también tiene que ver con riesgo cardiovascular. Y lo que quisiera que pusieran atención solamente a los rombitos que aparecen alrededor de la línea central. La línea central lo que indica es el límite de riesgo, que puede ser a favor o en contra del producto que se está, en este caso, probando. Digamos que hacia la derecha aumenta el riesgo y hacia la izquierda disminuye el riesgo. En este caso, del riesgo que es, o de los niveles que se eleven los triglicéridos. Por ejemplo, en el caso de los triglicéridos, parece que no hay efecto. En el caso del colesterol total, tampoco hay efecto. Pero vean los niveles de LDL, como en promedio, los diferentes estudios, ¿verdad?, muestran una reducción en los niveles de LDL. Lo mismo pasa ligeramente con el caso de los niveles de HDL, que bueno, en este caso es mejor que no se muevan, ¿verdad? Y en otros indicadores que tienen que ver también con el aumento de riesgo, como puede ser, por ejemplo, el índice de masa corporal, no, no, es F. Sería la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación, o los niveles de presión sistólica, no así de diastólica, y ligeramente con el índice de masa corporal. Lo cual, si se dan cuenta, es un trabajo que es tan complicado como realizar el propio estudio. Y esto tiene que estar soportado por la calidad de la evidencia. En este caso, lo que se evalúa en estas revisiones es
si existe la posibilidad de que existan errores, que exista inconsistencia, que pudiera no ser la relación tan directa, que pudiera haber imprecisión o que fuera sesgo, lo que se llama un error un sesgo de publicación. Generalmente los sesgos de publicación tienen que ver con el idioma en que pues sí, el idioma en que se publica o con la revista en que se publica. Entonces hay serias limitaciones que puedan afectar la calidad dependiendo del tipo de revista. Ustedes saben que existen algún tipo de revistas que se le llaman depredadoras, ¿verdad? Que lo que hacen es, de repente, ¿verdad? Publicar artículos de muy baja calidad y de tal manera que al darles de visibilidad se notan los errores y por eso se refieren como sesgo de publicación. Y la ponderación total de la calidad de evidencia, por ejemplo, vean, la evidencia para el caso de los niveles de triglicéridos es muy baja. Lo mismo para colesterol total, en donde hubo digamos, una calidad muy alta de evidencia, es en el caso de los niveles de LDL, los casos de fibrinógeno, los casos de presión sistólica y el índice de masa corporal y la proteína C reactiva, que ya lo habíamos visto gráficamente, pero también tiene que ser valorada la evidencia, no solamente el tamaño del efecto. Y para terminar, pensando, ya me estoy agotando el tiempo, ¿verdad? Esto que se llama alfabetización alimentaria. Digamos, podemos conocer las propiedades de los alimentos, podemos saber cuál sería la calidad de la evidencia, pero las personas estamos comunicando estas propiedades adecuadamente a la población. Bueno, esa sería una pregunta, ¿no? Y existe una tendencia, ¿verdad?, digamos, a favorecer o a desarrollar las capacidades, lo que se llama alfabetización alimentaria. Esta consiste en que las personas estén conscientes de lo que están consumiendo, en este caso que se habitúen a los sabores, que se habitúen a las texturas, que se habitúen a los aromas, que se habitúen pues a probar nuevos alimentos. Y por otro lado tiene que ver con las capacidades para poder proveerse de alimentos o de una alimentación correcta, que tiene que ver con lo que llamamos, si nosotros podemos hacer combinaciones, ¿verdad?, novedosas de alimentos, y si tenemos las herramientas, en este caso, conocemos técnicas culinarias que mejoren la presentación, que mejoren las preparaciones de estos alimentos. Y por otro lado también la habilidad de reconocer que existen alimentos que tienen propiedades engañosas o que en este caso se exagera en las propiedades de estos alimentos con lo que llamamos mensajes persuasivos. Y existe un tipo de persuasión que se llama persuasión mediática, que tiene que ver con, digamos, con la habilidad de los mensajes para generar emociones o para generar estos pensamientos que parecen lógicos, pero que invitan, ¿verdad?, de modo indirecto al consumo. Este es un caso, digamos, que encontré como para poder explicarlo, ojalá y lo podamos compartir, ¿verdad? Que si ustedes ven el mensaje, tiene un componente emocional, ¿verdad? Es el recuerdo de las personas mayores, pensando en que este refresco ha persistido durante muchos años en el mercado.
¿no? Incluso utiliza una expresión que es, digamos, de popular, esto de piña para la niña, ¿verdad? Y entonces, lo que nos llega el recuerdo, de manera indirecta, al ver la imagen de la marca, ¿verdad? Es digamos, el sabor burbujeante de la piña, ¿no? En este refresco. Y lo reitera con un mensaje que es contundente, ¿no? Conozco a mi gente. Es decir, conoces la marca, sabes que existe, ¿verdad? Y que esta marca ha persistido durante mucho tiempo y está presente, ¿no? Y que incluso, vamos a llamarle, el gusto se puede heredar. Esa es la interpretación, pero cada quien puede hacer su interpretación. Y luego existe otro mensaje que parece racional, pero que también invita a el desarrollo, ¿verdad?, de un afecto por la bebida. Y entonces dice, ¿verdad?, los estados del agua. Y vemos que existe sólido, líquido y gaseoso. Y entonces estos tres estados los pudiéramos relacionar con el mismo producto. La bebida, pues es un líquido, es cierto, tiene inyectado ácido, ¿cómo se llama? Ácido carbónico, lo cual lo hace burbujeante y da la sensación de refrescura, ¿no? Entonces, y ustedes pueden ver que al lado está la figura precisamente de la marca y con una, en este caso, aludiendo a la presentación, una mano, ¿no? Que descansa sobre este producto y que el jarrito, si ustedes lo ven, ¿verdad? Está lleno de frutas, lo cual da la idea de que la bebida tiene sabores a frutas, ¿no? Y de este lado lo que podemos ver es que esta publicidad, ¿verdad?, persiste en los medios, lo que llamamos en las redes sociales. En este caso, ¿cuántas veces más, verdad? Se observan este tipo de mensajes dirigidos a adolescentes y a niños, ¿verdad? Comparado con los que que hacen referencia o que están siendo dirigidos a adultos, que sería la categoría de referencia, que son no niños ni adolescentes. Entonces vean que estos mensajes que son persuasivos, ¿verdad?, están más dirigidos a adolescentes y a niños que a los adultos. ¿Y en qué plataformas? Están mucho más presentes en Instagram que en Facebook, lo cual quiere decir que se están utilizando, ¿verdad?, mensajes persuasivos para estimular el consumo de productos que pudieran no ser saludables. Y bueno, ahora la pregunta creo que final que me gustaría hacerles, me van a disculpar la tardanza en esta presentación, es esta. Su opinión, ¿están de acuerdo en que el diseño del plato del bien comer, lo que está ilustrando más allá de los grupos de alimentos son las propiedades funcionales de esos alimentos? No, y la otra, digamos, la otra expectativa es ¿de veras debemos satanizar a los alimentos procesados? Si estos alimentos se formulan, ¿verdad?, con ingredientes funcionales, también pudieran ser un vehículo que pudiera favorecer o tener efectos beneficiosos para la salud. Y con esto termino, y estoy a sus órdenes.
Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctor Villanueva, por tan interesante ponencia. Y pues bueno, como ya saben, vamos a pasar a la etapa de preguntas. Me gustaría que si tienen la oportunidad de abrir su micrófono, pudieran realizar su pregunta, o si no, coloquen las preguntas en el chat y yo me permitiré leerlas. Bueno, pues en el chat empiezan las felicitaciones, doctor. Nos dice Sandra Guadalupe, excelente ponencia. Laura Castellanos, interesante, muchas gracias por compartir. Gloria nos comenta, excelente ponencia, muchas gracias, doctor Javier. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Si gustan, pueden abrir su micrófono. Sí, ya hay una, sí. Bueno, se la leo, doctor. Claro que sí. Nos pregunta Sujei, bueno, nos pregunta RA, dice, buenas noches, ¿existe alguna legislación en México para los alimentos funcionales? Verdadera, como tal, no existe una regulación, pero sí con digamos, con digamos, con la obligatoriedad de cuando se hacen declaraciones de alimentos saludables, deban aportar evidencia, pero no bajo el concepto de alimentos funcionales, sino de alimentos saludables, es decir, que tengan algún efecto en salud. Y está más orientado sobre, digamos, la cantidad o la presencia, más que con la evidencia del efecto como tal. Quiero pensar que se trata de estos alimentos funcionalizados que se diseñan bajo digamos, digamos, bajo el amparo de los efectos observados en diferentes estudios, pero que no forman parte, en este caso, de una población representativa de la población mexicana. Perfecto, doctor. Nos comenta Sujei Navarro que le gustó mucho la interacción de la presentación. Muchas felicidades. También Rosalba nos dice excelente material. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono? Sí. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, doctor Javier. Gracias por esta excelente ponencia. Mi pregunta va relacionada a cómo este tema de alimentos funcionales llamó su atención y cómo descubrió que eso era lo que, pues justo llamó su atención para seguir esta línea de investigación. Bueno, mira, te voy a decir cómo empezó, más bien cómo me trajo al recuerdo cuando me involucré en el tema. Yo tenía alguna idea de que en este caso el exceso de alimentos azucarados en la dieta tenía alguna relación causal con la diabetes. En la época que yo inicié mis estudios de maestría, tenía ese propósito de, o sea, ¿por qué las personas que es que yo empecé ¿cómo se llama? Con mi pensamiento al revés. Veía que las personas diabéticas tomaban mucho refresco, ¿no? O tenían la necesidad de tomar refresco, más que tomaban mucho, tenían la necesidad de tomar refresco. Lo veía yo porque tenía la misma conducta. Pero no eran,
consumidores solo por la enfermedad, sino ellos ya tenían el hábito de consumir refresco, solo que con la enfermedad parece que se convertía en una necesidad, ¿no? Y entonces, digo, no estará relacionado, o sea, el hecho de que se consuma refresco frecuentemente no quiere decir que diario, no quiere decir que en cada 7 días, pues a lo mejor 3 o 4, que sería la media, ¿no? Del tiempo de un ciclo semanal. Eso ya es un consumo frecuente, ¿no? Entonces pensaba de esa manera, que entonces la dieta sí tenía relación con la enfermedad, no solamente con la desnutrición, como en esa época ya lo teníamos establecido, o sea, ya había mucha evidencia científica de que si no se alcanzaban los requerimientos pero ahora digamos, en un sentido negativo, el exceso también puede producir. Le digo, porque también había esa relación directa, ¿verdad? Si consumías más alimento, aumentabas de peso. Entonces, ¿no sería que estaría pasando lo mismo con el consumo de refresco? Bueno, no lo pude plantear porque estaba yo pensando, ¿verdad?, hacer el estudio en diabéticos, y no era necesariamente los diabéticos, sino tendría que ser en población sana para encontrar esa relación causal. O sea, que el riesgo no se mide cuando la persona ya está enferma, sino se mide cuando está sana. Y bueno, ese pensamiento epidemiológico lo adquirí en la maestría. Entonces fue como ya empecé a desarrollar este tipo de hipótesis, estas ideas. Cuando me encontré con los alimentos funcionales como una etiqueta, fue en un congreso, la verdad, en el extranjero, y haciendo los estudios de doctorado. Me encontré allá por el 2006, te estoy hablando de 2006 y estando en Europa. Escuché por primera vez el término de alimentos funcionales, porque incluso hubo un congreso que se dedicó, el tema era alimentos, lo que aquí es el Food Tech. Allá también se desarrolló esa versión por allá por el año de 2006. Y entonces era eso, qué propiedades tenían los alimentos relacionadas con la salud. Y entonces pues fue como empecé con el estudio de ello. Interesante, doctor. Muchas gracias por compartirnos esta información valiosa. Yo creo que justo el viajar, el conocer otras culturas, otro tipo de información o en otros países que la información se desarrolla mucho más rápido que en nuestro país, eso te da apertura y justo mucha experiencia y encontrar parte de lo que es pues tu vocación, ¿no? Encontrar el tema con el que conectes y te apasiona. Entonces, pues muchísimas gracias y también gracias, Amalia. Gracias. Sí, quiero complementar la idea. Fíjate que esto podría ser lo que se llama el sesgo de publicación, ¿no? La evidencia de repente está publicada en un idioma distinto al nuestro, entonces tenemos que tener habilidades para hacernos de esos conocimientos cuando tenemos limitaciones, ¿verdad? De conocimiento. Tendríamos que explorar otros idiomas. Lo mismo que hace el extranjero cuando llega a México. Muchas de nuestras costumbres, muchos de nuestros hábitos son estandarte revolucionario para digamos, para el establecer patrones de alimentación sana. Por ejemplo, las leguminosas, que cada día se está perdiendo más el consumo de leguminosas, como es el frijol, las habas, con esta idea de que estos alimentos son de menor calidad nutricional que por ejemplo, en el caso de las proteínas, ¿no? Que la carne, por ejemplo. Entonces la gente
¿verdad? No es que desprecie, sino ha dejado de consumir por la creencia de que las proteínas de las leguminosas son de menor calidad, cuando desde hace tiempo, de hecho, era parte, digamos, de la economía del país, que cuando una persona necesitaba refuerzo energético y proteico, mezclar arroz con frijol, y esa era la comida que se daba para las personas que se estaban recuperando de un periodo, digamos, de desgaste. Doctor, vamos a dar paso a las siguientes preguntas para ya no tardarnos tanto. Tenemos 2 preguntas más en el chat y con estas ya cerramos. Nos pregunta Natalia Rodríguez, ¿en nuestro país hay alguna guía de manejo de alimentos funcionales en pacientes oncológicos o alguna investigación sobre su apoyo en estos pacientes? No, bueno, yo creo que las evidencias como patrón todavía no lo existen, ¿no? O sea, como un patrón de alimentación sugerido para pacientes oncológicos, me parece que no existe. Las recomendaciones, como estamos habituados, se hacen, vamos a llamar, por grupos de alimentos, por ingredientes, ¿no? En el caso de los pacientes oncológicos, si ya es un paciente oncológico, pues lo que se busca es restaurar los niveles de proteínas, ¿no? En todo caso, que no haya más desgaste de la masa, en este caso la masa muscular, que es la que da soporte, ¿verdad? Y la que se ve deteriorada, igual que toda la economía. Pero muy específico, lo que sí se ha visto para la prevención del cáncer, pues es en el caso de los alimentos que tienen, bueno, perdón, de los pacientes con cáncer del sistema gastrointestinal, pues es el consumo de fibra, ¿no? Ok. Pero Gracias. de manera preventiva. Ok, tenemos una pregunta de Sandra Guadalupe que nos dice, ¿cuál es el alimento funcional mexicano por excelencia y el que cree que tiene más futuro para mejorar la salud de los mexicanos? ¿Nos puede dar algún ejemplo que a usted personalmente quedara maravillado con él? Yo creo que el patrón, no hablemos de un alimento, no hay alimentos buenos ni malos, pero yo creo que los alimentos, digamos, locales y la cocina mexicana en general tiene muchas fuentes de compuestos benéficos para la salud, ¿no? No hay de hecho, es muy difícil establecer un patrón digamos, un patrón único para el México. Somos muchos Méxicos. Tenemos la costa, ¿no? La ventaja que tiene, ¿verdad?, es que tiene más acceso a productos marinos. Y en el centro la cacería es lo que priva, la recolección, digamos, los alimentos que vamos a llamarle son nativos. Eso es lo que priva. Yo creo que hay muchas perfiles de alimentación que combinados me parece que podrían dar un patrón muy general de consumo en México. Alimentos que son, digamos, de consumo local en el sur, los vas a ver, digamos, los vas a ver menos en el norte o en la costa. Hay diferentes patrones, entonces eso hace difícil estandarizar un patrón de dieta mexicano. Se hablaba, por ejemplo, de la dieta de la milpa, ¿no? Que más bien podría llamarse como dieta mesoamericana, porque es compartida con esta región centro-sur del país y algunos países de Centroamérica. Ese es un patrón. Luego, pues el patrón, digamos, más occidental, que es el que se comparte en la región norte con los Estados Unidos, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Y bueno, con esta pregunta cerramos la sesión del día de hoy. Dejo el micrófono en sus manos para que nos apoye brindando la información de la especialidad. Sí, muchas gracias de nuevo a todos. Y sí, invitarlos a que participen en las convocatorias de admisión a la especialidad en nutrición y alimentos funcionales. Son dos líneas muy claras, definidas, uno por la caracterización y el desarrollo de alimentos, y la otra que es para la evaluación del efecto de los alimentos sobre la salud. Esas son las dos líneas, las grandes líneas, y entre ellas pues existe investigación epidemiológica, existe investigación tecnológica, investigación básica sobre las propiedades de los alimentos y sobre los efectos en la salud en investigación básica, experimentos in vitro, ¿no?, que se hacen con las propiedades, para evaluar las propiedades de algunos ingredientes de los alimentos. Esta especialidad dura 1 año, son 2 semestres que se cursan, se tiene que cubrir un número de créditos donde casi el 50% equivale al desarrollo de una tesis, que es con la que obtienen el grado de especialista en nutrición y alimentos funcionales. El programa tiene apoyo institucional para los estudiantes que ingresan al programa, y también el apoyo, no también, sino el apoyo de la postulación a una beca de la CECITI, el antiguo CONACYT. Entonces, hay 2 fuentes, pero que pueden acudir a una o a otra. Ese sería digamos, la información general que puedo compartir, y si están interesados, pues contacten con un servidor, ¿verdad? Me encuentran en la extensión 82551, y el correo electrónico lo puedo escribir aquí en el chat para que ustedes contacten con nosotros y podamos brindarles información para ingresar a la especialidad. Ahí está en el chat mi correo electrónico, y con gusto les doy información. Muchas gracias, doctor, por la información. Y bueno, como saben, esta es nuestra última sesión. Vamos a adelantar el cierre de este programa de conexión científica, y para realizar el cierre tenemos la participación de nuestra subdirectora. Le voy a pedir que nos acompañe la doctora Ariana para que nos apoye a hacer este cierre. Muchísimas gracias, doctora Amalia. Gracias, doctor Javier, por su excelente ponencia, y buenas noches a todos los asistentes a esta conferencia, que ha sido muy enriquecedora para todos. Y pues, como comentó la doctora Amalia, hoy es la última sesión de este programa de difusión y divulgación científica, llamado Conexión Científica, que durante esta edición, bueno, correspondió a los investigadores de la especialidad en nutrición y alimentos funcionales presentarnos sus trabajos de investigación, ¿verdad? Y conocerlos más a fondo acerca de el área de expertise de cada uno de ellos. Pues quisiéramos agradecer a todos y cada uno de ustedes que estuvieron atendiendo cada una de estas sesiones. El programa estuvo compuesto por 8 sesiones quincenales. Tenemos aquí algunas estadísticas. Tuvimos la participación de 392 personas, ¿no?, atendiendo a este llamado. Y el programa ha tenido todo un alcance internacional. La mayoría de los participantes nos han acompañado de nuestro país, sin embargo, también hemos tenido asistencia de personas de Centroamérica y Sudamérica, de Estados Unidos también, y una persona desde Angola. Así que, pues, muchísimas gracias a todos ustedes. También toda una gama de formaciones, ¿verdad?, las que muestran cada uno de los participantes en las sesiones, desde ingenieros agroindustriales, nutriólogos, químicos en alimentos, estudiantes de maestría y doctorado,
fortaleciendo, ¿verdad?, su formación académica a través de escuchar la experiencia de nuestros investigadores. Y bueno, también pues agradecemos mucho todos sus comentarios, ¿verdad?, que han sido muy enriquecedores para todo el equipo encargado de llevar a cabo esta edición de Conexión Científica. Muchísimas gracias a la doctora Amalia Cuno, ¿verdad?, que ha sido un pilar fundamental para la realización de esta primera edición, que ha estado muy al pendiente de cada una de las sesiones y atendiendo a cada uno de ustedes a través del chat, ¿verdad?, todas sus dudas, con sus constancias, recordándoles de nuestras sesiones. Pues ha sido todo un trabajo excepcional. Muchas gracias, doctora Amalia. Muchas gracias a todos los investigadores, miembros del cuerpo académico de la especialidad también, a la doctora Perla, la doctora Rosalía, el doctor Carlos, la doctora Elsa, la doctora Claudia, la doctora María del Carmen, a la doctora Amalia, la misma doctora Amalia, y al doctor Javier, por compartir todo su conocimiento con todos nosotros y por sembrar esa semilla, ¿verdad?, de la investigación científica también en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones. De igual modo, quisiera agradecer al ingeniero Roberto Selvas Mejía, que nos acompaña tras bambalinas, siempre atento a todas las necesidades técnicas que tenemos. Muchísimas gracias, ingeniero, por todo el apoyo. Y pues bueno, voy a permitirme cerrar de manera oficial esta primera gran edición de Conexión Científica, siendo las 7:33 de la noche, ¿no?, del 4 de marzo del 2020-26. Declaramos oficialmente clausurada esta primera edición de Conexión Científica. Muchísimas gracias a todos, felicidades y los esperamos próximamente. Anunciaremos la segunda edición de este programa. Muchas gracias, doctora Diana. Especialidad también. Muchas gracias. A mí me gustaría, no sé si sea posible, Robert, ¿se podrían abrir las cámaras de algunos para poder tomar alguna fotografía o no lo permite Sí, sí, veamos cuántas puede abrir el sistema, que somos bastantes. Adelante. Sí, los que puedan y que nos puedan apoyar con su cámara. Voy a apagar mi micrófono para que se haga chiquita mi pantalla y podamos tomar una captura. Tratemos todos los que podamos abrir las cámaras, por favor. Sí, tiene un límite, pero bueno, intentemos. Doctora Amalia, creo que se limite. No tenemos más. Sí, ya vi que ya no nos permitió abrir más, pero bueno, ya tomé por ahí una captura. Y a mí solo me resta agradecerles a todos. La verdad es que Conexión Científica inició como una idea que parecía muy ambiciosa, pero la respuesta que hemos tenido ha sido muy gratificante. Al ver materializado este proyecto, la verdad es que no puedo sentirme más contenta porque hubo mucha respuesta y apoyo por parte de todo el equipo y por parte de ustedes como participantes. Vamos a seguir trabajando, nos llevamos muchos buenos comentarios, pero también esta es una primera edición, tuvimos problemas técnicos, logísticos, pero bueno, todo esto nos ha servido de aprendizaje porque queremos continuar y pues bueno, vamos a seguir en comunicación con ustedes. Muchas gracias. Bueno, y bueno, ya pasando a otros temas, les comparto en el chat el link para el registro de la asistencia, para generar las constancias. Lo voy a dejar 10 minutos ahí para que no tengamos situaciones de que no lo alcanzaron a ver, así que por favor no se vayan sin antes registrarse. Muchas gracias a todos.
Bueno, Inge, descanse, nos vemos, hasta luego a todos. Buenas noches, doctor.